Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Hay triunfos en la historia de la Real que en buena lógica no alcanzan la repercusión de los títulos oficiales, pero es bueno que no nos olvidemos de ellos, porque se logran con el mismo esfuerzo y una honra sincera al escudo del equipo Churiurdin. En esta categoría podríamos incluir lo que se denominó el primer mundialito de veteranos, que se disputó en la localidad barcelonesa de Sitges en noviembre de 2001, y que se celebró además en homenaje a Javier Urruticoetxea, Urruti, el guardameta de la cantera de la Real, que jugó después en el Fútbol Club Barcelona y en el Español, y que perdió la vida en un accidente de tráfico en mayo de aquel año. La Real se presentó en ese torneo con un equipo formado por 20 futbolistas, en el que se encontraban nada menos que 6 de los integrantes de las plantillas campeonas de Liga en 1981 y 1982. Eran Agustín Gajate, Julio Olaizola, Tomás Orbegozo, el único de este grupo que solo levantó el segundo de los títulos ligueros, Perico Alonso, Jesús Mari Zamora y Santi Idígoras. Y aún más importante, en el equipo técnico estaba el gran Alberto Ormaechea, cuya última experiencia en un banquillo profesional fue en el Hércules en la temporada 1986-87, en la única aventura como técnico que emprendió tras dejar la Real. Junto a los campeones de Liga mencionados, formaban la plantilla la segunda terna de extranjeros que tuvo la Real en los años 90, la formada por Océano, Carlos Xavier y Codro, canteranos de mayor o menor trayectoria en el primer equipo, como Albistegui, Iturrino, Urbieta, Luis Pérez, Uranga y Álava. Completaban el equipo potrillos que no llegaron a debutar con la Real, como Elola, Centeño, Andústegui y Glaizota. El torneo se disputó por un sistema de 2 grupos de 4 equipos cada uno. La Real quedó enclavada en el grupo A junto al Chelsea, la selección rusa y el conjunto anfitrión, el Sitges. En el grupo B estaban el Fútbol Club Barcelona, Español, Corinthians y Boca Juniors. El primer clasificado de cada grupo pasaría directamente a la final, y la Real puso las bases de su candidatura al título desde el primer partido, goleando al Chelsea por 5-0. Rusia, por su parte, se impuso también con relativa facilidad al Sitges por 0-3. La jornada inaugural tuvo anécdota climatológica. El campo municipal de Sitges, que acogía el torneo, se vio inutilizado por una lluvia casi torrencial que obligó a trasladar los partidos de tarde, los del grupo B, a la ciudad deportiva del Español, entonces llamada Sant Adrià y ahora Dani Jarque. Debido a los destrozos en Sitges, la segunda jornada se celebró también ahí, salvo el partido del Barcelona, que se jugó en los anexos del mini-estadi. La Real y la selección rusa protagonizaron en la segunda jornada un muy disputado encuentro, que finalizó con empate a 1. El método de desempate era una tanda de penaltis disputada al finalizar cada uno de los encuentros, y el conjunto Churiurdin superó en esta suerte a la única selección nacional del torneo, colocándose así en primera posición del grupo. Rusia cerró su participación en el mundialito con una descomunal goleada ante el Chelsea, 10-0, pero la Real ganó sin problemas al Sitges por un 3-0, con un hat-trick de Codro, y se coló así en la gran final. En el Sitges, por cierto, jugaron un José Mari Vaquero, que prefirió disputar el torneo con los locales para no tener que escoger entre sus 2 equipos como profesional, Real y Barcelona, y un tal Johan Cruyff. La primera plaza del otro grupo se la disputaron entre Español y Barcelona en la última jornada. En las filas del conjunto blaugrana, por cierto, jugó otro exrealista, Chiqui Begiristain. Los pericos ganaron 3-0 a Boca y empataron a 3 con el Corinthians, mientras que el Barcelona venció en sus 2 primeros partidos, 3-2 a los brasileños y 2-1 a los argentinos. Al Barça le bastaba un empate para encabezar su grupo, pero el Español le sorprendió, venció por 2-1 y Tommy Encono se llevó la gloria al detener un penalti cuando el marcador registraba todavía el 0-0 inicial. Rusia destrozó al Barcelona por 0-4 en el partido por el tercer puesto, confirmando el gran nivel de un equipo en el que estaban jugadores que pasaron por la Liga Española como Kuznetsov o Popov, mientras que Real y Español disputaron por tanto la final de ese torneo el 18 de noviembre de 2001. El campo de Sitges lució aquel día un aspecto terrible, propio de otras épocas, y a la Real le salió el espíritu de aquellas tardes en la que la superioridad del rival se ahogaba en el barro de Atocha. Y así fue superior al Español. Fue un partido de los de antes, porque se jugó a cara de perro y bajo la lluvia, con muchos encontronazos e incluso polémica. Se adelantó la Real en el marcador pasado el cuarto de hora de juego, por medio de Océano. A la media hora,
Codro transformó un penalti, poniendo el 2-0 en el marcador. Pudo aumentar su ventaja la Real, pero Encono se convirtió en el mejor españolista, y también pudieron recortar distancias los pericos. Lauritsen y Marañón no acertaron con la portería Churiurdin. La polémica de la que hablábamos se desató a los 5 minutos de la segunda parte, cuando el árbitro del encuentro, Félix Hueto Orgillés, no decretó penalti en una caída de Marañón ante el Ola. En las protestas, Samper resultó expulsado, dejando en inferioridad a un español que además perdió a Encono por lesión. El español, en todo caso, consiguió marcar en el minuto 75, por medio de un Marañón que estaba en todas, pero apenas 4 minutos después, Perico Alonso sentenció la final marcando el 3-1 definitivo. La Real consiguió el triunfo vistiendo su segunda equipación, y Gajate, capitán Churiurdin, fue el encargado de recoger el trofeo. Aunque no fuera oficial, era un mundialito, por lo que en Sitges se vio que la Real es, como muchos sabemos en nuestros corazones, el mejor equipo del mundo.